Hola, espero estén teniendo un buen día. Les presento la ponencia Universidad en Pandemia, Desafíos y Oportunidades del Mundo Digital desde una perspectiva queer. Esta ponencia fue realizada por el fruto del trabajo en el semillero de investigación Pedagogías Alternativas. Lo primero que se presentará es una introducción, la universidad y la educación digital alternativa, lo queer y su relación con la educación, el algoritmo cámara de eco y la movilización digital, metodología y resultados y por último una conclusión. Desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, lo digital ha tomado un rol protagónico en la educación y ha desembocado en una serie de reflexiones acerca de la diversidad sexual y el género. Y esta reflexión han llevado las comunidades, las ciudadanías digitales, a crear trincheras políticas en las redes. Y esto ha llevado, por ejemplo, al ciberactivismo. Dentro de todo esto se plantea la pregunta problema y el objetivo general de la investigación. Esa pregunta es cómo el ámbito digital permite visibilizar y comprender cuestiones del género y la sexualidad para tema de estudio en la universidad. Y el objetivo general es identificar la relación entre la virtualidad y la comprensión del género y la sexualidad para generar un tema de estudio universitario. Como venía diciendo, la pandemia trajo consigo reflexiones y estas reflexiones la tomaron los universitarios para apropiarse de este mundo digital. Dentro de esta apropiación llevaron a replantearse concepciones de lo establecido y en este caso lo establecido en cuanto a sexualidad y género. Entonces allí es donde entra la universidad a ser partícipe de estos movimientos y a crear espacios de discurso en cuanto a estas temáticas. ¿Qué supone una educación con un enfoque queer? Lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué es lo queer. Este nace dentro del contexto estadounidense. La traducción más cercana al español es raro, pero esta se utilizaba como insulto a las personas que no pertenecían a la heteronormatividad, es decir, a las personas que no eran heterosexuales o que no pertenecían o no parecían ni masculinas ni femeninas. Entonces nace como un insulto, la comunidad LGBT lo reapropia y dentro de todo esto aparecen las teorías queer. En pocas palabras, dicen que el género, la concepción de género, es un constructo social. Es decir, se trata de una concepción que se ha tenido a través de los años y no por eso quiere decir que no se pueda cambiar o no se pueda replantear. Entonces, ¿qué es la pedagogía queer? La pedagogía queer nace desde la necesidad de enseñar sobre estos temas de sexualidad y género. Lo que hace es cuestionar lo establecido en cuanto a esto y su aplicación incide en el estudiantado. Se replantea qué son estos conceptos. También en una pedagogía con este enfoque, el objetivo es la no reproducción de las violencias históricas que han recibido poblaciones no hegemónicas. Dentro de la pedagogía queer con un enfoque digital, también se deben estudiar las ciudadanías digitales. El algoritmo que voy a explicar se llama cámara de eco. Lo que hace este algoritmo es juntar a personas, a un grupo de personas, y dentro de este grupo se reafirman sus saberes previos, sean correctos o no, y crean polarización dentro de las redes sociales. Lo que hace esto es que pensemos mal o pensemos bien, que ya es una cosa relativa. La idea es que tengamos dentro de estos espacios virtuales una visión amplia de los conocimientos que podamos tener en cuanto a cualquier temática y en este caso temáticas relacionadas con sexualidad y género. Entonces, lo que hacen estos algoritmos es eso, es utilizar a las personas para que se queden en una plataforma, pero la idea de estas plataformas debería ser más bien que entrelacemos pensamientos que tal vez sí choquen entre sí, pero que se crea al menos el espacio de discusión y el espacio de debate dentro de estas posturas que se pueden crear y no solo nos quedemos en lo que sabemos y en lo que conocemos. Ya después de esto entra el ciberactivismo, otro ejemplo de ciudadanías digitales.
Dentro del ciberactivismo se enfocan las personas que hacen parte de esto en generar un contradiscurso con los medios tradicionales, utilizar las plataformas para visibilizar luchas, y esto crea también una oportunidad de cambio en la sociedad. Entonces se utiliza lo digital para crear un espacio que llegue a las masas y que movilice ciudadanías digitales. Entonces la pedagogía debería girar su mirada hacia unas ciudadanías digitales y hacia un enfoque digital de la educación para hacer frente a estos fenómenos, a estos algoritmos y al ciberactivismo. La metodología de investigación utilizada fue la revisión bibliográfica. Lo primero que se hizo fue plantear el tema y el problema de la investigación. Luego se realizó un bosquejo en documentos de revistas científicas y de libros. Y después se manejaron estos datos, se estructuraron, se organizaron para luego terminar utilizando la información que más provecho diera a la investigación. En cuanto a los resultados, después de organizar esta información, se estructuró de esta manera. Primero, el proceso histórico-cultural que hace a la pedagogía queer lo que es y a lo queer lo que es. Después se planteó que la pedagogía queer es una necesidad dentro de los espacios universitarios. Luego se vio el rol de las ciudadanías digitales y por qué también es importante que la pedagogía queer y la pedagogía con un enfoque digital gire su mirada a estos temas, y se concluyó que hay una convergencia de la información registrada, es decir, que la información que se buscó tiene puntos en común, y con eso se llegó a las conclusiones. Entonces se concluye que el mundo digital es una red de conexiones a las que la pedagogía debería girar su mirada, y la pedagogía queer en específico debería utilizar sus herramientas para hacer de la estancia en un mundo digital algo armonioso, o donde pues hayan discusiones, sí, pero que se hagan siempre con el respeto. También se reconoce que la universidad está aún en el camino de llegar a una educación digital diversa. También que con las reflexiones que ha dejado la pandemia se puede hacer un enfoque en estas trincheras, estudiarlas y analizarlas para entender la insurgencia que tienen en espacios políticos y en espacios de educación, y tomarlas también como ejemplo de cómo en la universidad podemos visibilizar estas luchas y llegar a una educación donde se construya con el otro, se construya con la diferencia desde escenarios digitales. Muchas gracias.